Texto: Reflexión crítica sobre las virtudes de la educadora o el educador de Paulo Freire. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Pernambuco, Brasil. Fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. Además, entre otras ideas, Freire proponía la autonomía como fundamento pedagógico en la escuela. Freire ingresó en la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clase de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. En 1946, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, estado del que su ciudad natal es capital. Trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir, Freire empezó a adoptar un método no ortodoxo de lo que puede ser considerado una variación de la teología de la liberación. En esa época leer y escribir era requisito para votar en las elecciones presidenciales brasileñas. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en el año 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se le enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1964, un golpe de Estado militar puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. Tras un breve exilio en Bolivia, Freire trabajó en Chile durante 5 años para el movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En el año 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. El año anterior había escrito su famoso libro Pedagogía del oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares autoritarias y el Freire socialista cristiano, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició su proceso de liberación cultural. En 1997, el día 2 de mayo, a sus 75 años de edad, falleció Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportaciones sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligado en las nuevas aproximaciones socioculturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. Así, por ejemplo, las teorías críticas y los nuevos estudios de literacidad recuperan buena parte del legado freireano. La pedagogía crítica constituye un campo de docencia e investigación que ha tenido como impulsor principal a Freire. En esta línea de trabajo se encuentra el estudio de Giroux, Maclaren, Apple y Macedo. En el texto Reflexión crítica sobre las virtudes de la educadora o el educador, podemos decir que ante la Asamblea Mundial de Educación de Adultos, celebrada en Buenos Aires en 1985, el gran educador brasileño Paulo Freire expresó las que él consideraba las 8 virtudes que debían distinguir al educador comprometido. Para comenzar, Freire advirtió que las virtudes a las cuales se iba a referir no eran las virtudes de cualquier educador, sino de aquellos que están comprometidos con la transformación de la sociedad injusta para crear una sociedad menos injusta. 8 son, según Freire, estas virtudes. Ellas nos advierten, no son cualidades abstractas, sino que se crean en nosotros. No son un regalo de la naturaleza, ni pueden ser vistas como algo con lo cual uno nace, sino como una forma de ser, de encarar, de comportarse, de comprender.
todo lo cual se crea a través de la práctica, en busca de la transformación de la sociedad. Veamos cuáles son esas virtudes según Freire. La primera, discurso y práctica. Segunda, palabra y silencio. Tercera, subjetividad y objetividad. Cuarta, aquí y allá. Quinta, espontaneismo y manipulación. Sexta, teoría y práctica. Séptima, paciencia e impaciencia. Y octava, texto y contexto. Discurso y práctica. Ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Esta es la primer virtud o cualidad citada por Freire. Es la virtud de la coherencia. La coherencia entre el discurso hablado y la práctica que debería estar confirmando el discurso. Podríamos nombrar un ejemplo. Un docente que enseña a sus alumnos a clasificar los residuos domiciliarios y en la práctica cotidiana no lo hace. El autor destaca la necesidad de disminuir la distancia entre el discurso y la práctica. Esto no es fácil de lograr. Otro ejemplo que a diario vemos es el discurso político, promesas no cumplidas. Por eso el autor dice que hay que achicar la distancia entre el discurso de los candidatos y la práctica del que resulta elegido, para que en algún momento la práctica sea discurso y el discurso sea práctica. Freire habla de disminuir distancias, ya que afirma que no es posible alcanzar la coherencia absoluta. Imagínense ustedes que una persona no tuviera la posibilidad de comprender lo que es coherente, porque solo es coherente. Entonces, no se sabe lo que es. Se necesita ser incoherente para transformarse en coherente. Por ello, se puede tolerar un mínimo de incoherencia. Un ejemplo que plantea el autor es: yo no puedo proclamar mi opción por una sociedad justa, participativa y al mismo tiempo rechazar a un alumno que tiene una visión crítica de mí como profesor. En busca de la transformación de la sociedad, la segunda de las virtudes que nos expresa Freire la denomina palabra y silencio. Es así como nos llama a reflexionar acerca de qué futuros docentes queremos ser y de qué manera vamos a orientar a nuestros estudiantes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Freire sostiene que es necesario que erradiquemos aquella estructura donde solo el educador tiene la palabra, la verdad, y los educando el silencio, la tarea de solo escuchar. Nos invita a que desarrollemos la capacidad de escucharlos con sensatez y de hacer parte del discurso a nuestros alumnos, que puedan dar aportes, asumiéndose también como sujetos del discurso. Entonces van a emerger seres pensantes, con un discurso propio y no solo continuos repetidores. Es imprescindible que nuestros futuros estudiantes tengan la palabra y puedan expresarse, que sientan la necesidad de preguntar sin temer a represalias como la burla de parte del docente o de sus propios compañeros. El pedagogo nos asegura que hay que alentar a la pregunta y nunca reprimirla, porque si lo hacemos, estaremos castrando la curiosidad y la creatividad respectivamente. Por esto debemos hablar con los escolares y no para ellos y ellas.